Agradecerle a FIFAC una vez más por invitarnos a un servidor a impartir este mini seminario. Empezaremos con temas relativos a impuestos sobre la renta de personas morales, título 2. Perfecto, pues bien, vamos a dar inicio y bueno, pues vamos a dar una introducción también que tiene mucho que ver precisamente con lo que vamos a observar a pagos provisionales, el origen de este tema. En materia de impuestos sobre la renta, debemos de observar los diferentes regímenes fiscales, correcto. Para aquellos contadores o colegas que ya están experimentados en el tema o están relacionados con el tema, pues obviamente creo que no hay tema a discutir respecto a distinguir entre un título 2 o lo que como coloquialmente le conocemos como régimen general de ley. Pero aquellas personas que no están tan involucrados o están explorando por primera ocasión o sus inicios en materia de determinación de ISR, pagos provisionales, personas morales, es pertinente precisamente hacer esta acotación. Los diferentes regímenes fiscales que le pueden aplicar una persona moral, porque atendiendo el régimen fiscal, pues va a ser la mecánica o el procedimiento bajo el cual se tendrá que pagar el impuesto anual y por supuesto los pagos provisionales. Pues bien, en este sentido, vamos a observar, por supuesto, los diferentes regímenes que le aplican a una persona moral. Título 2 es el título en el cual nos vamos a concentrar en esta sesión y la siguiente en materia de impuestos o la renta. Lo que generalmente conocemos, como aquí se los estoy poniendo en la lámina, el régimen general de ley, que esto realmente lo utilizamos a manera de costumbre, de manera de jerga fiscal. El régimen general realmente no existe como tal en la ley, es el título 2, personas morales del título 2 y pues obviamente lo nombramos como régimen general de ley, ¿correcto? Vamos a centrarnos un poco en este tema, sobre todo para dar cabida a los pagos provisionales, ¿correcto? Entonces, momentáneamente, nada más lo dejo así en nivel de mención y ahorita vamos a observar algunos temas. Ahora, de las instituciones de crédito, todo lo que tiene que ver con sistema financiero, también observarán que sigue estando en el título 2, pero ahora está ubicado en el capítulo 4. Obviamente, la contabilidad y sobre todo volumen de ingresos, operaciones y cumplimiento fiscal de un banco, aunque se parece mucho, por supuesto, un título 2 y no tiene gran diferencia. Obviamente las operaciones, la mecánica de determinación, ganancias y sobre todo las transacciones financieras que realiza un banco, por supuesto es lo que distingue y sobre todo la normatividad adicional que tiene que cumplir el sistema financiero. Pero por lo demás tendrán que aplicar exactamente la misma forma en determinar sus impuestos, ¿correcto? Pero obviamente pues no será lo mismo, vuelvo a insistir, la contabilidad de una persona moral título 2 que tiene un bajo o mediano volumen de facturación, por ejemplo, confronten o con una empresa grandota, vamos a ponerle una tienda departamental que tiene amplios volúmenes de facturación, ahora proyectenlo a una institución de crédito, pues obviamente estamos hablando de obviamente un número descomunal de operaciones, ¿correcto? Pero el sistema financiero está regulado en este capítulo 4 y sobre todo atendiendo a ciertas obligaciones adicionales, creación de reservas, deducciones y cosas que le son aplicables al sector financiero. Bien, de ahí nos seguimos ubicando en el título 2, pero ahora dentro del capítulo 6, el régimen opcional para grupos de sociedades. Este régimen se creó a partir de la ley que nació de impuesto a la renta en 2014. Recordarán que hasta 2013 había una ley del impuesto sobre la renta y esta ley de impuesto a la renta sí contemplaba un escenario relativo a consolidación fiscal. El régimen de consolidación para efectos fiscales se deja de usar a partir de 2014 porque se crea un nuevo régimen que es el régimen opcional para grupos de sociedades con algunas reglas que se retoman de ese antiguo régimen de consolidación, algunas aplican para este nuevo régimen, pero sí tiene algunas variaciones. Y obviamente aquí estarían aquellas personas morales que consolidan para efectos financieros y tienen un efecto fiscal precisamente en cuanto a participaciones, ¿correcto? Régimen de coordinados.
Estas también son personas morales que están en el título 2, pero ahora en un capítulo 7. Estos coordinados son los transportistas, transporte terrestre de carga, de pasajeros, inclusive transporte de carácter turístico, pues es un régimen específicamente diseñado para el sector autotransporte. Las reglas de tributación cambian de manera sustancial respecto a un título 2. Nada más haciendo un pequeño resumen, los coordinados tributan en base al flujo de efectivo, ¿correcto? Es decir, acumulan al cobro, deducen al pago, hacen pagos provisionales bajo otra mecánica distinta y adicionalmente les podría decir que este régimen de coordinados aplica reglas como si se trataran de una persona física, ¿correcto? Entonces sí, tiene reglas distintas y por supuesto la forma de determinar pagos provisionales es muy característica. ¿Por qué? Porque es muy distinta a la que vamos a ver de una persona moral del título 2, ¿no? Que un título 2, pues obviamente aplicamos un coeficiente de utilidad y ahorita lo vamos a entrar a detalle. Bien, de los agapes, el sector primario o técnicamente hablando, como se llama para efectos legales, de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, ¿correcto? El sector primario. Este sector primario también observarán que sigue estando en el título 2, pero en un capítulo distinto, el capítulo octavo. Este capítulo octavo se parece mucho al régimen de los coordinados, porque también tributa en base a flujo de efectivo, y pero este régimen, la bondad que tiene es que por ser sector primario, tienen derecho a un monto de exención en cuanto a ingresos, ¿correcto? Entonces, este es uno de los sectores, por llamarle de alguna manera, privilegiados. ¿Por qué? Porque precisamente atendiendo las características de este sector y la intención es fomentar, proteger y obviamente darle facilidades al sector primario. ¿Por qué? Porque obviamente ahí hay cosecha de alimentos, siembra y cosecha de alimentos, producción de alimentos como pueden ser productos del campo, productos de animales, obviamente para consumo, ganado vacuno, porcino, ovino, por supuesto actividades silvícolas, la cría y cultivo de cultivo y comercialización de bosques, talas de árboles, etcétera. Y bueno, el sector pesquero, pues obviamente para consumo básico. Entonces, este sector primario por eso tiene grandes bondades de carácter fiscal. Se les dan grandes exenciones en materia de ingresos y derivado de ellos, pues tiene una mención por aparte, ¿correcto? Y el sector primario junto con los coordinados gozan de lo que se llaman facilidades administrativas. Estas facilidades administrativas, pues, se publican de manera anual, que por cierto, al día de hoy todavía no salen publicadas. Recuerdan que ya salió publicada la resolución miscelánea el 28 de diciembre, entró en vigor el 1 de enero, pero el decreto de facilidades administrativas que alberga a contribuyentes del sector autotransporte, entre ellos los coordinados, pero también al sector primario, y a través de estas facilidades administrativas se les dan facilidades adicionales de carácter fiscal. Les pongo un ejemplo. Para el estímulo fiscal en materia de IEPS derivado de la Ley de Ingresos de la Federación, a través de la Ley de Ingresos de la Federación señala que el sector autotransporte tiene derecho a acreditar el IEPS que se cause por adquisición de combustibles. Y en Ley de Ingresos dice que este IEPS que se pueda acreditar se hará contra el impuesto propio, es decir, contra el ISR anual, ¿correcto? Pero eso solamente lo dice Ley de Ingresos y a través de facilidades administrativas abren la posibilidad de que también se pueda acreditar en pagos provisionales y contra impuestos retenidos a terceros, ¿correcto? Entonces, esta es una facilidad administrativa que no se otorga ni por ley de renta ni por ley de ingresos de la federación, sino que se otorga a través de el decreto de facilidades administrativas, ¿vale? Entonces, el sector agrícola tiene algo similar, ¿ok? Muy bien. Ahora, personas morales con fines no lucrativos, el famoso título tercero. Ya damos un brinco, nos salimos momentáneamente del título 2, nos vamos al título 3 y dentro de este título tercero tenemos también a dos grandes sectores de personas morales que se ubican aquí.
Tenemos en primera instancia aquellas personas morales que sí son donatarias autorizadas. Y obviamente al ser donatarias autorizadas, pueden recibir o captar recursos derivados de donativos y ese donativo, el que lo efectúa, va a poder deducirlo para efectos de impuesto a la renta. Y una donataria autorizada, al tener reglas muy rígidas, muy específicas, siempre y cuando cumpla con ellas, no será contribuyente de impuestos sobre la renta, con ese que tienen que presentar declaración informativa en febrero, una declaración de transparencia en mayo y obviamente cumplir con estatutos específicos y reglas de operación, ¿correcto? Pero también dentro de este título tercero tenemos a las personas morales que no son lucrativas, pero tampoco no son donatarias. Oye, ¿cómo puede ser posible esto? Pues puede haber muchísimos ejemplos, como puede ser un colegio de profesionistas. Si algunos de ustedes están afiliados a un colegio de contadores de su preferencia, el que quieran, la Asociación Mexicana de Contadores, el Colegio de Contadores Público, que depende del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Comexcol, el Colegio de Catepec, Colegio de Contadoras Públicas de México, hay varios colegios en toda la República. Pues, por ejemplo, un colegio de contadores, un colegio de abogados, un colegio de arquitectos, en términos generales, no son contribuyentes de impuesto a la renta, pero tampoco son donatarias autorizadas y también tienen que cumplir con ciertas reglas específicas. Oye, ¿por qué tanto rollo por esto? Porque entonces aquí vamos a poder empezar a combinar esquemas de tributación. Me explico. Si una persona moral no es donataria, pero es título tercero y yo soy un colegio de contadores, pues yo tengo ingresos que no tributan para ISR, pero hay ingresos que sí son sujetos a impuesto a la renta. ¿Cómo se va a pagar ese ingreso? Pues aplicando precisamente reglas del título 2. Entonces, de ahí es de donde se desprende precisamente este escenario de el título 2 y las combinaciones de alternativas, por llamar de alguna forma, que se pueden suscitar derivado de este tema. ¿Correcto? Ahora bien. Régimen de sociedades cooperativas de producción. De ahí me voy a otro título muy distinto en la ley de renta, que es el título 7. Ustedes ubicarán que en el título 7 habla de estímulos fiscales, ¿correcto? Entonces, este régimen de tributación es un estímulo fiscal que solamente aplica a personas morales que estén constituidas como sociedades cooperativas de producción. Recuerdan que una sociedad cooperativa necesita mínimo 5 socios cooperativistas para poder operar. Obviamente, este tipo de sociedades está regido por la Ley General de Sociedades Cooperativas y atendiendo a la naturaleza de una sociedad cooperativa, le dan precisamente la alternativa de gozar de un estímulo fiscal contenido en este título 7, pero en el capítulo 7 de este título. ¿Y cuál es la ventaja que tendría una sociedad cooperativa que tribute bajo esta índole? Que no va a hacer pagos provisionales y no va a pagar impuestos sobre la renta anual en tanto no distribuya sus utilidades a sus socios o integrantes. Esa es la ventaja que ofrece este estímulo, ¿correcto? Entonces ya se empiezan a abrir el abanico de posibilidades. Oye, ¿qué pasaría si yo soy una sociedad cooperativa que no deseo aplicar este estímulo fiscal? Pues tributas conforme a reglas del título 2 o tal vez reglas de un reciclo persona moral, que es precisamente el último régimen a comentar en esta lámina. Esto igual, ustedes observarán que está en el título 7. Seguimos dentro del título de estímulos fiscales, pero ahora en el capítulo 12º. Y este capítulo 12º es un capítulo muy especial porque aun y cuando se trata de un estímulo fiscal y los estímulos fiscales son opcionales, si tú quieres aplicas un estímulo, si no quieres no lo aplicas, pues paradójicamente este estímulo fiscal es de carácter obligatorio. Si tú eres una persona moral que está constituida exclusivamente por personas físicas y tus ingresos no rebasan en el año más de 35 millones de pesos, entonces tendrás que tributar en este capítulo, ¿correcto? No es una opción. Entonces muchas veces, oiga, ¿cuánto es que quiero tributar en reciclo? A ver, si quieres tributar hay que provocar las situaciones
para que te encuentres en los supuestos específicos de tributar en reciclo. ¿Cuáles son? Monto de ingresos no más de 35 millones en el año y que tus socios sean exclusivamente personas físicas, adicionalmente de otros requisitos a cumplir, ¿no? De que las personas físicas que sean socios, a su vez no sean socios de otras personas morales mercantiles en donde tengan el control efectivo o la administración de dichas personas morales, ¿correcto? Entonces, aquí las reglas de tributación también cambian, porque mientras un título 2 tributa en base a un régimen generalmente en cuanto a lo devengado, un reciclo tributa en base a flujo de efectivo. Cobras, acumulas, no acumulas peso alguno. Pagas, puedes deducir, no pagas, no puedes deducir ninguna erogación. Y la forma de pagar o presentar los pagos provisionales es diametralmente distinta a lo que vamos a ver en un título segundo, ¿correcto? Entonces, bueno, ahí están todos los diferentes escenarios y por eso interesa mucho saber cuál es el régimen fiscal de la persona moral, porque atendiendo a ello tendremos que observar obligaciones fiscales a cumplir y en su caso procedimiento a aplicar desde para determinar el impuesto a la renta anual y para determinar los pagos provisionales porque cada uno tiene reglas distintas, ¿vale? Bueno, pues ahí está el tema relativo a los pagos, al régimen fiscal de las personas morales. Muy bien. A ver, déjenme ver, tenemos aquí ya algunas preguntas. Dice Laura, buenos días. Tenemos una asociación civil que brinda servicios de asistencia social, ¿correcto? Es correcto que esté registrado ante el SAT en el título tercero con las actividades económicas, sociedad cooperativa de consumo. Ah, caray, ya que al momento de registrar no nos da la otra opción, cabe mencionar que no es donataria. Bueno, es que si es de entrada a mí lo que me brinca en la redacción de la pregunta dice que es una asociación civil y aquí en las actividades dice que es una sociedad cooperativa de consumo. Entonces, de entrada ahí no me hace sentido. Yo creo que ahí valdría la pena explorar que las actividades económicas estén correctas, ¿no? Porque recuerden que también para efecto de la alta o la inscripción de las personas morales se llena un cuestionario. Entonces, si ese cuestionario no se llenó de manera adecuada, ahí podemos tener inconsistencias respecto a las obligaciones fiscales o el estatus fiscal que tenga una entidad. Entonces, de entrada no me hace sentido que si es una sociedad civil, diga que está registrada con una sociedad cooperativa de consumo, ¿correcto? Ahora, que pueda tributar en el título tercero, sí, porque si se dedica a servicios asistenciales, es correcto, aun y cuando no sea donataria autorizada. Entonces, de entrada, título 3 sí le puede aplicar, pero lo que sí sería necesario revisar es esto, ¿no? Que sea que aparezca como sociedad cooperativa de consumo, ¿correcto? Muy bien. Luego dice Hugo, ojo, una persona moral que esté en reciclo, ellas presentan declaraciones desde que se dan de alta. Sí, estimado Hugo, sí, Hugo, mira, inclusive Hugo, te diría, y es una muy buena pregunta. Me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver más adelante. En México es muy frecuente que los extranjeros tengan alguna especie como de desánimo de invertir. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países en el mundo, hay países que en afán de atraer inversión le conceden algunos beneficios fiscales a las empresas a inversión extranjera. Algunas de ellas es eximirlos del pago de impuestos el primero o los primeros años de operación. En México no existe algo así. En México, desde el día uno en que empiezas a operar, ya tienes obligaciones fiscales a cumplir, solo que en materia de impuestos sobre la renta no se pueden cumplir con pagos provisionales, haciendo alusión al título 2, porque no cuentas con los elementos para ello. Ahorita lo vamos a ver, porque hay una falsa creencia donde dicen, es que el primer año no pagas impuestos, no, tú pagas impuestos desde el primer año. ¿En qué ejemplo? IVA. IVA, oye, si yo apenas nací como contribuyente en enero de 2026,
y empiezas a facturar y empiezas a tener erogaciones, pues tienes que declarar el IVA en su caso que determina cargo. Oye, pero me dijo mi contador que no pago, no presento pagos provisionales. Claro, porque es tu primer año de operación. Vamos a ver las reglas aplicables para tal efecto. Ahora vámonos al título 7, capítulo 12, Reciclo. Reciclo desde el primer mes está obligado a presentar pagos provisionales, porque el procedimiento de cálculo de un reciclo en cuanto a pagos provisionales es mediante la determinación de una utilidad fiscal de carácter mensual. Entonces, cada mes tienes que determinar tus ingresos menos tus deducciones, te va a dar una base de impuesto y esa base de impuesto se le va a aplicar la tasa del artículo 9, ¿correcto? Oye, pero es que ¿por qué la persona del título 2 no? Ah, porque ellos tienen una forma distinta a determinar su pago profesional, pero el reciclo no hay vuelta de hoja. Desde el primer día en que tenga la obligación de emitir comprobantes, ya tendrá que presentar pagos provisionales declarando en su caso si hay impuesto a cargo o simplemente no se determina impuesto a pagar en el periodo que corresponda. ¿Claro? Muy bien. Edgardo dice, ¿ya se podría hacer el cambio de régimen general reciclo moral antes de que presente pago provisional de enero? Sí, 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 Edgardo, mira. De hecho, atendiendo reglas de carácter general, se tendría hasta el 31 de enero para presentar el aviso. Hay dos supuestos, y ahí sí también es importante que también tengan esta distinción. Vamos a suponer que yo soy una persona moral, dejen quito esto y voy a empezar a hacer mis garabatos. Voy a proyectar la pantalla y déjenme, pongo aquí, vamos a empezar a jugar con garabatos. Bien, vamos a suponer que yo soy una persona moral que en el año 2025 obtuve ingresos acumulables por 40 millones de pesos, ¿correcto? ¿Qué pasa para 2026? Oye, Jorge, pero si el reciclo dice, y aquí esta persona moral tributada como reciclo, ¿ok? Oye, pero al tener más de 35 millones ya no, ya me salgo del reciclo, sí, pero el propio título 7, capítulo 12 te dice, vamos a suponer que tú obtuviste 40 millones de pesos. Oye, yo a partir del mes de septiembre de 2025 rebasé de 35 millones. A diferencia de una persona física que te dice, persona física, en el momento en el que rebases de 3,5 millones de ingresos, te sales del régimen. La persona moral no. La persona moral tiene que acabar todo el ejercicio fiscal siendo reciclo y entonces para 2026 tendría que ser título 2. Ay, aquí me equivoqué. Aquí tendría que ser título 2. Entonces, insisto, 2025 presentó pagos provisionales siendo reciclo, rebasó de 35 millones, tendrá que presentar su declaración anual siendo reciclo, es decir, declaración anual 2025 la presenta en marzo 2026 bajo el régimen simplificado de confianza, pero en el mes de enero esta persona moral debe de presentar aviso ante el RFC para decirle al SAT que ya tendrá que tributar en título 2. ¿Por qué? Pues porque aumentó sus ingresos. Ahora vámonos al escenario adverso. Oye, fíjate que en 2026, voy a ponerles otro ejemplo, y para ello pues vamos a distinguir aquí con otros escenarios. Fíjate que en el año 2024 esta misma persona moral tuvo ingresos, vamos a suponer, por 40 millones de pesos. ¿Correcto? Entonces, ella, al ser estos ingresos, en 2025 tuvo que tributar en título 2. Pero resulta que en 2025 la persona moral tuvo ingresos por 32 millones de pesos. Pues, ¿qué crees?
Se supone que ya podría irse aquí a hacer, podría ser reciclo. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya no rebasa. Ahora, lo que prevé la ley, oye, es que fíjate que yo nací siendo título 2 o me salí del reciclo, ya no puedo volver a regresar a él. La realidad es que, mire, no he tenido oportunidad de revisar a detalle toda la miscelánea. Antes había una regla que te permitía regresar al reciclo, persona moral, si te salías por rebasar de ingresos, pero ya después, si no aumentabas ingresos más de 35 millones, podrías regresar a él. Al día de hoy, la ley de renta, todavía hasta 2025 señalaba de manera expresa, si dejas de ser reciclo por haber rebasado un monto de ingresos, ya no podrás volver a regresar al régimen. Pero una regla de carácter general sí te lo permitía. Esa regla la eliminaron. Entonces, ¿qué querría decir? Que si tú dejaste de ser reciclo, ya no podrías volver a tributar en él. Eso es cosa distinta que pasa para una persona física. Una persona física sí puede volver a regresar al reciclo siempre y cuando el monto de los ingresos del ejercicio inmediato anterior no hayan rebasado de 35, de 3.5 millones de pesos, ¿correcto?